Hola a todos, bienvenidos al canal. Mi nombre es Adrián y en el día de hoy estaremos hablando sobre edema. En esta ocasión estaremos hablando sobre los aspectos semiológicos del mismo. Al final del video dedicaremos un fragmento para hablar sobre el abordaje diagnóstico del paciente con edema. Veremos un pequeño algoritmo diagnóstico que nos va a permitir hacer un abordaje dirigido a identificar la posible causa del mismo. De esta forma, vamos adelante con el video. Bueno, para comenzar, lo primero sería definir qué es el edema. Y hablamos de edema cuando el líquido o plasma intersticial que ocupa los espacios intercelulares o intersticiales se encuentra patológicamente aumentado. De esta forma podríamos definir de forma práctica el edema como la acumulación tisular de líquido. Así, si se acumula en el tejido celular subcutáneo, nos da lugar a este tipo de edema, el cual conocemos como edema periférico, por infiltración del tejido celular subcutáneo. Si se acumula en los pulmones, por ejemplo, nos puede dar lugar a edema pulmonar, y si se acumula en el cerebro, nos puede dar lugar, por ejemplo, edema cerebral. Ahora, el diagnóstico diferencial del edema lo vamos a realizar precisamente con otros tipos de infiltración del tejido celular subcutáneo, fundamentalmente con el lipedema, el mixedema y el enfisema subcutáneo. Primeramente, el lipedema u obesidad esponjosa trata de una patología probablemente de origen familiar, el cual es más frecuente en las mujeres. Se va a caracterizar por un aumento de volumen de ambas piernas que va a respetar los pies. Como pueden observar en la imagen, tenemos aumento de volumen de ambas piernas que respeta los pies. Como vamos a ver a continuación, esto no es característico del edema, ya que el edema generalmente es más marcado en las zonas más declives. Por tanto, lo esperado, si esto fuese un edema, sería que la infiltración del tejido celular subcutáneo y el aumento de volumen fuese igual o incluso más marcados en los pies de esta paciente. Por tanto, esto nos ayuda a diferenciar de que no se trata de un edema, sino de un lipedema. Ahora vamos a pasar a ver las diferencias entre edema, mixedema y enfisema subcutáneo. En el caso del mixedema, se trata de una infiltración del tejido celular subcutáneo por una sustancia dura y elástica de naturaleza mucoide. Como vamos a ver, no produce godet, y esto es un signo característico del edema. Se asocia a síntomas de hipofunción tiroidea, ya que su causa es precisamente el hipotiroidismo. Ahora, en el caso del enfisema subcutáneo, se trata de la infiltración del tejido celular subcutáneo por aire o gas. Se identifica por un aumento de volumen de la zona y crepitación a la palpación, lo cual es su característica distintiva y diagnóstica. Ahora, sus causas van a ser el trauma torácico penetrante, la perforación de esófago, de tráquea, de bronquios, el neumotórax, el neumomediastino y algunas infecciones por bacterias productoras de gas. Ahora, existen 7 mecanismos que regulan la distribución del agua en el organismo. Primeramente, la permeabilidad de la membrana capilar. Normalmente, la membrana capilar es permeable al agua, a los cristaloides y al 5% de las proteínas. La presión hidrostática efectiva, que va a ser una presión que empuje el líquido hacia afuera del capilar, o sea, empuje el líquido hacia el intersticio en el extremo arterial del capilar. La presión oncótica efectiva o presión coloidosmótica del plasma, la cual está definida por las proteínas, la cual va a evitar la salida y además va a atraer el líquido hacia el espacio intravascular. La resistencia mecánica de los tejidos a la distensión por el líquido que se extravasa, la cual va a ser aproximadamente de unos 4 milímetros de mercurio y va a ser menor en los tejidos más laxos. La hidrofilia ística, que va a ser esa capacidad que tienen los tejidos para atraer el agua, en la cual van a participar múltiples mecanismos, pero el principal mecanismo va a ser la concentración tisular de sodio. Hay un axioma que deben tener en mente, que lo pueden aprender desde ya, que es: el agua sigue a las sales. Siempre que haya mayor concentración de sodio en algún tejido, el agua va a tener tendencia a ir hacia ese tejido. Por eso, uno de los mecanismos fundamentales que participa en la hidrofilia ística es la concentración de sodio en los tejidos. Ahora, el retorno linfático, que va a ser el encargado de reabsorber todo el líquido que se extravasa. Y finalmente, el aldosteronismo secundario, que aunque no es un mecanismo que participa como desencadenante del edema, en todos los estados edematosos se produce aldosteronismo secundario como consecuencia fundamentalmente de la hipovolemia, de la hiponatremia o de la hiperpotasemia, que generalmente acompaña a estos estados edematosos. Ahora vamos a ver de forma muy resumida la fisiopatología de los tipos de edema. En el caso del edema cardíaco, un vaciamiento insuficiente del corazón conduce a un éxtasis retrógrado, o sea, a hipervolemia. Esta hipervolemia produce hipertensión venosa y capilar, lo cual lleva a aumento de la presión hidrostática. Este aumento de la presión hidrostática lleva a una transudación aumentada, y esta transudación aumentada, por supuesto, lleva al edema. Por otro lado, un volumen sistólico disminuido puede llevar a una reducción del flujo sanguíneo renal. Esta reducción del flujo sanguíneo renal va a provocar que se retenga agua y sodio
esta retención de agua y sodio lo que va a llevar es a hipervolemia. Por supuesto, si no se está eliminando suficiente volumen, el volumen intravascular va a aumentar y esta hipervolemia va a llevar de nuevo a hipertensión venosa y capilar, al aumento de la presión hidrostática, a transudación aumentada y finalmente a edema. Ahora, en el caso del edema renal provocado por síndrome nefrótico, el síndrome nefrótico va a provocar un aumento de la permeabilidad de la membrana basal del glomérulo. Este aumento de la permeabilidad va a provocar que las proteínas se escapen a la orina y por tanto se produzca proteinuria. Esta proteinuria va a provocar hipoproteinemia. La hipoproteinemia va a conducir a una reducción de la presión oncótica o presión coloidosmótica del plasma, la cual sabemos que está determinada fundamentalmente por las proteínas. Esto va a provocar que salga líquido al espacio intersticial y finalmente se produzca el edema. Ahora, en el caso del síndrome nefrítico, su fisiopatología no se conoce completamente. La hipótesis más aceptada va a ser que una reacción inmunológica anormal conduce a una obstrucción de los capilares glomerulares. Esta obstrucción de los capilares glomerulares conduce a una reducción del filtrado glomerular. La reducción del filtrado conduce a un aumento del volumen circulante, o sea, a hipervolemia, y esto conduce a un aumento de la presión hidrostática y a una salida de líquido al espacio intersticial, y finalmente esto conduce al edema. Ahora, en el caso del edema por cirrosis hepática, conduce a una reducción de la producción de albúmina. Esta reducción en la producción de albúmina conduce a hipoproteinemia. La hipoproteinemia conduce a reducción de la presión oncótica, como vimos anteriormente. La reducción de la presión oncótica provoca que salga líquido al intersticio y finalmente esto produce el edema. Por otro lado, el edema nutricional también conduce a una reducción en la ingestión de proteínas y esto conduce a hipoproteinemia igualmente y se activa el mismo mecanismo para producir edema. Por otro lado, los pacientes con cirrosis cursan con hipertensión portal. Esta hipertensión portal provoca aumento de la permeabilidad capilar a este nivel y esto provoca ascitis, o sea, acumulación de líquido en el espacio peritoneal. Por otro lado, la catabolización insuficiente de hormona antidiurética y aldosterona por un hígado insuficiente provoca retención de agua y sodio y esto perpetúa el mecanismo del edema. Ahora, en cuanto al semidiagnóstico, para que un edema sea visible, o sea, para que aparezca edema manifiesto, la retención de líquido debe ser superior a 4 litros o al 10% del peso corporal. Retenciones inferiores solo pueden ser detectadas pesando al paciente de forma periódica. Hablamos de un aumento significativo de peso cuando este es superior a 200 gramos al día, ya que variaciones entre 50 y 100 gramos al día pueden considerarse variaciones diarias normales. Ahora, en cuanto a la exploración física, vamos a buscar a la inspección 3 aspectos fundamentales. Primero, las alteraciones morfológicas de la zona edematosa. En segundo lugar, la coloración de la piel de la zona edematosa. Y en tercer lugar, el aspecto especial de la piel de esta zona. En cuanto a las alteraciones morfológicas de la zona, vamos a buscar huellas en la piel de zapatos, medias, ropa o sábanas o aumento de volumen de esta zona. En cuanto a la coloración de la zona edematosa, vamos a buscar si esta zona está roja, nos habla de inflamación. Si está blanca, nos habla de un edema renal o edema por hipoproteinemia. Está cianótica, nos habla de un edema por insuficiencia cardíaca. Y si está bronceado, nos habla de que el edema es crónico. Ahora, en cuanto al aspecto especial de la piel de esta zona, si se trata de un edema reciente, la piel va a ser fina, lisa, tensa y brillante. Mientras que si se trata de un edema crónico, la piel va a ser gruesa, rugosa y en ocasiones puede acompañarse de ulceraciones. Ahora, en la palpación vamos a ver 4 aspectos. Primero, la temperatura de la piel. Segundo, la sensibilidad. Tercero, la consistencia. Y en cuarto lugar, la humedad. Ahora, en cuanto a la temperatura, generalmente la temperatura de la zona edematosa está disminuida por compresión del líquido de las estructuras vasculares adyacentes, aunque puede existir edema caliente, como ocurre en el edema de tipo inflamatorio. En cuanto a la sensibilidad, generalmente el edema es indoloro, aunque puede existir dolor al palpar un edema cuando este edema es de origen inflamatorio. En cuanto a la consistencia, lo vamos a clasificar en 2 grupos, los edemas duros y los edemas blandos. Ahora, el edema blando generalmente es de origen renal y los edemas duros pueden ser por tromboflebitis o por filariasis. Ahora, en el caso de la humedad, generalmente en esta zona la sudoración va a estar disminuida o ausente, aunque pueden existir edemas húmedos cuando la zona edematosa está trasudando líquido. Ahora, el signo más característico que aparece en la palpación va a ser la presencia de la fobia o Godet. Este no va a ser más que la huella que queda al palpar con cierta presión sobre la zona edematosa, como pueden observar en la imagen. Ahora, en cuanto a la aparición y evolución del edema, el edema renal va a predominar en los párpados, en la cara, en el escroto y el prepucio, como pueden observar en este caso, de edema palpebral bilateral. Ahora, el edema cardíaco va a ser un edema que va a comenzar por los pies, malleolo, tibia y va a ir ascendiendo.
Si el paciente está encamado, va a aparecer fundamentalmente en glúteo, sacro y región lumbar. Se trata de un edema que comienza por las zonas más declives, normalmente por miembros inferiores, y va aumentando a lo largo del día. Se diferencia típicamente del edema renal, ya que el paciente con edema renal predomina el edema en la cara y desde que amanece ya está edematoso, mientras que el paciente con edema cardíaco, el edema es mínimo o ningún edema en miembros inferiores durante la mañana y es un edema que va apareciendo a lo largo del día. Ahora, en el caso del edema inflamatorio, va a aparecer fundamentalmente en la zona afectada junto con otros signos de inflamación. Como pueden observar aquí, el paciente tiene aumento de volumen de la mano, o sea, está edematosa de esa mano, pero se acompaña de otros signos de inflamación, como pueden ver que hay cambios en la coloración, o sea, rubor de esta zona y probablemente tenga dolor y otros signos inflamatorios. Ahora, en cuanto al edema angioneurótico, va a ser un edema de instalación aguda que va a predominar en la cara, en los párpados, en los labios, en la lengua y en la glotis, como pueden observar aquí. Generalmente es debido a reacciones alérgicas, aunque en algunos casos en los que no se logra identificar la causa y se define como edema angioneurótico idiopático. Ahora, en el caso del edema hepático, este va a predominar en miembros inferiores y en terceros espacios como la cavidad peritoneal, donde provoca ascitis. También puede provocar derrame pleural. En esta imagen podemos observar a un paciente con ascitis debido a una hepatopatía crónica. Ahora, en el caso del edema nutricional, predomina en tejidos que son más laxos o en zonas declives, aunque puede ser generalizado. En esta imagen vamos a ver una imagen típica de un paciente con un síndrome conocido como síndrome de Kwashiorkor, el cual es un síndrome de desnutrición. En este síndrome de desnutrición, una de sus características fundamentales es la aparición de edemas generalizados generalmente, secundario a hipoproteinemia. O sea, se trataría de un edema nutricional. Ahora, el edema se clasifica por grados. El edema grado 1, grado 2, grado 3, grado 4 o edema masivo. En el grado 1 se van a definir los relieves de las estructuras. Va a tener un godet ligero. El aumento de líquido en estos casos es mayor al 30%. Ahora, en el grado 2 se mantienen más o menos los relieves aún, pero el godet es mayor y más duradero. En el grado 3 los relieves ya no se definen. Hay un aumento obvio de volumen. Hay un godet profundo que es mantenido durante varios segundos. En el grado 4 ya los relieves están completamente borrados. El godet es muy profundo y mantenido generalmente hasta varios minutos. Y en el edema masivo va a ser un edema en el cual la superficie de la piel ya es muy brillante. Como el líquido en este caso ya no puede desplazarse, o sea, el líquido está a tensión, ya no se produce godet y los tejidos se palpan muy firmes y duros. Ahora, en cuanto a la extensión del edema, vamos a diferenciar dos tipos de edema, el edema localizado y el edema generalizado. El edema localizado va a ser aquel edema que se localiza en un segmento del cuerpo, por ejemplo, en miembros inferiores. Ahora, el edema localizado generalmente se localiza a nivel del tejido celular subcutáneo de los miembros inferiores, como vimos anteriormente, aunque se puede localizar en algunas cavidades, por ejemplo en la cavidad peritoneal, y dar lugar a ascitis, en la pleura y dar lugar a derrame pleural, o en el pericardio y dar lugar a derrame pericardio. Ahora, igualmente, el edema se puede localizar en algunas vísceras u órganos, como por ejemplo en el cerebro y dar lugar a edema cerebral, y en el pulmón y dar lugar a edema pulmonar. Ahora, el edema generalizado va a ser aquel edema que se presenta en varios segmentos del cuerpo. Ahora, si un edema generalizado se acompaña de derrame pleural y ascitis, hablamos de que existe anasarca. Ahora vamos a pasar a hablar muy brevemente de la orientación diagnóstica ante un paciente con edema. Ya este tema quizás no le sea tan importante a los estudiantes como a los internos y a los residentes. Ahora, el abordaje inicial de un paciente con edema, vamos a hacerlo diferenciando primeramente dos tipos de edema, el edema localizado y el edema generalizado, como acabamos de ver. El edema localizado nos va a orientar a causas locales del edema, como causas vasculares, inflamatorias, linfáticas, mientras que un edema generalizado nos va a orientar hacia causas cardíacas, renales, hepáticas o nutricionales. Ahora, si tenemos un paciente con un edema generalizado, ¿qué es lo primero que vamos a ver? ¿Cómo está la presión venosa central? ¿Está elevada o está normal? Le vamos a buscar signos al examen físico de aumento de la presión venosa central, como puede ser, por ejemplo, ingurgitación yugular. Y si la presión venosa central está elevada, vamos a realizar un estudio ecocardiográfico. ¿Por qué? En estos casos vamos a sospechar que puede tratarse de una insuficiencia cardíaca, de una pericarditis, de una insuficiencia tricuspidia o de enfermedad renal que también cursa con hipervolemia y aumento de la presión venosa central. Ahora, si la presión venosa central es normal, vamos a medir la albúmina sérica. Si
Si la albúmina sérica es mayor a 3 gramos por decilitro, vamos a pensar en mixedema, en edema idiopático cíclico, en embarazo o amiloidosis. Y aquí yo diría amiloidosis sin síndrome nefrótico. Ahora, si la albúmina es menor a 3 gramos por decilitro, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver si hay alteraciones de las pruebas de función hepática, alteración de las pruebas de función renal, o si por el contrario no hay alteraciones de las pruebas de función hepática ni de función renal. Si hay alteración de las pruebas de función hepática, vamos a pensar en una hepatopatía crónica y vamos a intentar determinar la causa. Para si hay alteraciones de las pruebas de función renal, ¿qué vamos a ver? Proteinuria de 24 horas. ¿Tiene más de 3 gramos de proteinuria en 24 horas? Eso nos orienta hacia síndrome nefrótico. Ahora, ¿tiene menos de 3 gramos de proteínas en 24 horas? Eso nos va a orientar hacia síndrome nefrítico. Ahora, si no existen alteraciones de las pruebas de función hepática ni de las pruebas de función renal, ¿qué vamos a ver? Bueno, o el paciente no está ingiriendo suficientes proteínas o las está perdiendo por otra parte. Y ahí tenemos a la desnutrición, la enteropatía perdedora de proteínas, o sea, está perdiendo las proteínas por el sistema digestivo, o al síndrome de Clarkson. Y de esta forma hacemos el abordaje diagnóstico de un paciente con edema generalizado. Ahora, si se trata de un edema localizado, ¿qué es lo que vamos a observar? ¿En qué segmento del cuerpo predomina? ¿Es un edema de predominio facial o es un edema que predomina en las extremidades? Si es de predominio facial, ¿qué vamos a pensar? ¿En síndrome de vena cava superior, en mixedema, en triquinosis o en angioedema? Ahora, el edema predomina en una extremidad, ¿qué vamos a hacer? Bueno, realizar una exploración vascular que incluya ecodoppler en modo B, pletismografía, flebografía con contraste por TAC o resonancia magnética. Ahí vamos a ver dos grupos de pacientes. Un grupo de pacientes en el que están los edemas agudos y un grupo de pacientes en el que están los edemas crónicos. Si el edema es agudo, ¿cómo está la exploración vascular que hicimos? Está positiva, pensamos en trombosis venosa profunda. Está negativa, pensamos o en una linfangitis aguda o en un problema musculoesquelético, como puede ser, por ejemplo, un quiste de Becker, una celulitis, por mencionar alguna. Ahora, se trataba de un edema crónico. ¿Cómo estaba la exploración vascular? Positiva, pensamos en insuficiencia venosa crónica. Y si está negativa, o pensamos bien en un linfedema, o buscamos otra causa del cuadro que está presentando el paciente. Ahora pasaremos a hablar sobre cianosis. La cianosis consiste en la coloración azulada de la piel, mucosas y órganos, y se debe a un aumento de la hemoglobina reducida por encima de 5 gramos por decilitro o a la presencia en sangre de derivados estables de la hemoglobina, como puede ser la metahemoglobina o la sulfohemoglobina. Ahora, basado en lo que vimos anteriormente, existen dos grandes grupos de cianosis. Aquellos pacientes que tienen cianosis del primer grupo, en los cuales tienen una hemoglobina reducida por encima de 5 gramos por decilitro, o aquellos que decimos que tienen una cianosis del segundo grupo por una presencia de un derivado estable de la hemoglobina, como puede ser la metahemoglobina o la sulfohemoglobina, como vimos anteriormente, y este tipo de cianosis la llamamos cianosis tóxica. Ahora, la cianosis del primer grupo las dividimos en dos grupos de cianosis, o sea, la cianosis periférica y la cianosis central. La cianosis periférica va a ser aquella que se produce porque la sangre permanece en los tejidos mayor tiempo del que debería estar, y de esta forma el proceso de intercambio gaseoso en los tejidos se prolonga y esto provoca que aumente la concentración de hemoglobina reducida o hemoglobina desoxigenada a nivel de los tejidos periféricos, y esto conduce a cianosis. Por otro lado está la cianosis central, que va a ser aquella en la cual la sangre a la salida del corazón ya tiene una cantidad de hemoglobina reducida inferior a lo normal. Y ahora vamos a ver por qué puede ser causado esto. Ahora, existen algunos pacientes en los cuales se combinan estos dos mecanismos, y en estos casos decimos que existe una cianosis mixta. Ahora, en el caso de la cianosis periférica, que como vimos se produce porque la sangre permanece en los tejidos mayor tiempo del que debería estar, ¿cuáles pueden ser sus principales causas? Aquí tenemos la insuficiencia cardíaca, la trombosis venosa profunda, la isquemia arterial aguda, la compresión venosa por procesos tumorales o la enfermedad de Raynaud. Ahora, en cuanto a la cianosis central, o sea, aquella cianosis en la cual la sangre a la salida del corazón ya tiene una concentración de hemoglobina reducida superior a lo normal, puede estar provocado por dos factores fundamentales, o por mecanismos pulmonares o por mecanismos circulatorios. En cuanto a los mecanismos pulmonares, van a ser generalmente secundarios, por ejemplo, a neumonías, asma bronquial, EPOC, obstrucción por cuerpos extraños, enfermedad intersticial difusa del pulmón, como puede ser fibrosis pulmonar, secundaria neumotórax o derrame pleural. En cuanto a los mecanismos circulatorios, generalmente se debe a cortocircuitos de derecha a izquierda. Y aquí tenemos a la tetralogía de Fallot, a la comunicación interauricular con cortocircuito derecha-izquierda, a la comunicación interventricular, a la transposición de grandes vasos
y a las valvulopatías, como puede ser, por ejemplo, la estenosis mitral. Ahora, en cuanto a la cianosis tóxica, como vimos, su causa va a ser la presencia de derivados estables de la hemoglobina, como puede ser la methemoglobina, y en este caso se produce cianosis cuando la methemoglobina alcanza el 20% de la hemoglobina total. Ahora, en cuanto a la semiografía de la cianosis, la intensidad de la cianosis puede ir desde ligera hasta intensa. Como pueden observar aquí, una cianosis más ligera y una cianosis más intensa. En cuanto a la localización, generalmente se localiza, como pueden ver, en los labios, en los cachetes, en la nariz y en el hélix de la oreja, que aquí no se ve, o puede observarse también con mayor frecuencia en las extremidades, fundamentalmente en los dedos de las manos y en los dedos de los pies. Ahora, en cuanto a la localización, por ejemplo, si existe edema y cianosis en esclavina, como pueden observar en esta paciente, con la cual realmente la cianosis es ligera, esto nos orienta hacia la presencia de un síndrome mediastinal provocado por una obstrucción de la vena cava superior. Ahora, si existe cianosis con una deformidad especial de la última falange, como pueden observar en esta imagen, esto se denomina dedos hipocráticos, dedos en palillos de tambor. En bibliografías más actuales, el término que se utiliza generalmente es acropaquia digital para definir a estos dedos hipocráticos o dedos en palillos de tambor. Ahora, si existe palidez que alterna con rubicundez y cianosis, como pueden observar en estas imágenes, en la cual tiene etapas pálidas y etapas cianóticas, esto define a un signo conocido como fenómeno de Raynaud. Ahora, en cuanto al diagnóstico, se va a realizar mediante la observación de la coloración azulada de la piel, que tiene la característica de que desaparece o se atenúa al presionar sobre la zona cianótica. Y bueno, en cuanto a las diferencias entre cianosis periférica y cianosis central, tenemos que la cianosis periférica se limita a una región del cuerpo. La piel tiene una temperatura generalmente disminuida, o sea, se trata de una cianosis fría. Mejora al elevar el miembro por encima del plano del corazón, mientras que la cianosis de origen central generalmente es una cianosis generalizada a todo el cuerpo, en la que se mantiene la temperatura, o sea, se trata de una cianosis caliente que no mejora al elevar el miembro por encima del plano del corazón. Y bueno, de esta forma llegamos al final de este video. Si les gustó el video, no olviden suscribirse. Si tienen alguna duda, pueden dejarlo en los comentarios. Si tienen algún tema sobre el que les gustaría que hiciera un video próximamente, pueden igualmente dejarlo en los comentarios. Y hasta el próximo video.